De regreso a las sendas antiguas. Saludos para todos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que para muchas personas va a ser una sorpresa. Para muchas personas de pronto pues no es lo que esperaban o no es lo que esperan, pero tenemos que informar lo que es. No estamos aquí para convencer a nadie de nada, simplemente queremos informarles para que ustedes tengan la información correcta. Digo, la información correcta. Y ustedes hagan la decisión que ustedes escojan. Para que usen su libre albedrío, que todos lo tenemos. El título de este tema es La crucifixión de Jesús no sirvió para el perdón de pecados. La primera pregunta es, ¿será verdad o será mentira? Pues yo estoy aquí para decirles que es la verdad. La verdad extraída de los textos de la Biblia hebrea y de los acontecimientos que tuvieron lugar en el Nuevo Testamento. Porque es ahí de donde el cristianismo se basa para adjudicarle a Jesús la prerrogativa de un sacrificio que no fue un sacrificio con el objetivo de perdonar pecados. Eso lo vamos a desvirtuar porque no hay nada que apoye ese tipo de creencias. Primero que todo vamos a decir que hay 4 clases de ofrendas. Cuando vamos a hablar de ofrendas vamos a hablar de este tipo de sacrificios, porque en el cristianismo piensan que todos los pecados se perdonaban con sacrificios. La respuesta es no. Los sacrificios fueron introducidos solamente para los pecados pequeños. Un pecado que yo cometo por equivocación, un pecado que yo cometo por error. Ese fue un pecado. Bueno, por esos pecados había que llevar un sacrificio. Pero por los pecados grandes, si yo robé, si yo cometí adulterio, si yo hice algo realmente malo, yo no tenía que ofrecer sacrificio. No tenía que ofrecer sacrificio. Tenía que arrepentirme. Entonces aquí viene una gran diferencia entre el pensamiento cristiano de hoy en día, que no entienden, no saben que los sacrificios solamente eran por los pecados pequeños, pero por los pecados grandes no habían sacrificios. Usted recibía el perdón solamente por arrepentirse, pero ningún sacrificio le iba a servir, porque no eran necesarios. Primero que todo, no fue lo que Dios mandó. Y como el tema de Jesús y la muerte de Jesús se toma como un sacrificio, entonces vamos a ver qué es lo que hay detrás de un sacrificio. El cristianismo se aferró a la noción de que el Mesías era alguien que sería el máximo sacrificio por los pecados del mundo. Esa es una creencia cristiana. Y aquí hay otro punto que vale la pena mencionar, y que Jesús no fue el Mesías. Jesús no fue el Mesías. Entonces, porque el Mesías en el judaísmo, el Mesías no muere. El Mesías en el judaísmo, el Mesías no viene 2 veces. El Mesías en el judaísmo es un ser humano 100%. No tiene ningún aspecto, ningún carácter divino. Entonces, aquí ya comenzamos a ver las diferencias. El cristianismo cree que nacemos condenados y que sin la práctica de sacrificios de animales los judíos no pueden expiar sus pecados. Completamente equivocado. Nosotros los judíos nos salvamos igual que ustedes se salvan hoy en día, si es que así usted lo decide, por arrepentimiento. Nosotros los judíos no necesitamos ofrecer sacrificios, porque siempre
aún desde que se instauraron los sacrificios, había que arrepentirse. Y si usted llevaba un sacrificio y no se arrepentía, el sacrificio no le servía de nada. Y si yo cometí un pecado grave, yo tenía que arrepentirme. No podía ofrecer sacrificios porque no habían sacrificios para ofrecer por los pecados grandes, por los pecados mayores. Entonces, ese es un error del cristianismo. No, los sacrificios no eran por todos los pecados. Inclusive, habían sacrificios que eran sacrificios de animales por el motivo de ascensión. Habían sacrificios de paz también, y no eran de pecado. Y sí habían sacrificios de pecado y de culpa. Y había otro sacrificio, no un sacrificio, pero ahora una ofrenda que estaba considerada minjá, que era de vegetal, no era de ningún animal. Entonces, hay muchas cosas que el cristianismo no entiende porque no ha estudiado. Entonces, no tienen la información correcta. Entonces, todo esto que el cristianismo piensa representa una flagrante y mala interpretación de la Biblia judía. El punto de vista judío es que en el Tanakh, o la Biblia hebrea, enseña que el pecado es un acto, no es un estado del ser. Es decir, una persona no tiene que vivir en pecado. Si yo me arrepiento de mis pecados y no los vuelvo a cometer y corrijo mi vida, yo ya no estoy en un estado de pecado. Yo ya he corregido mi camino a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento consiste en cambiar su rumbo de vida pecaminosa. Si usted no cambia su rumbo de vida pecaminosa, usted no se ha arrepentido. Y si usted no se arrepiente, Dios no lo va a perdonar. Porque esa es una condición que Dios le dejó al ser humano. No solamente a los judíos, a todos los seres humanos. El pecado se perdona a través del arrepentimiento. Pero un arrepentimiento sincero. A través de la oración, a través de las obras de caridad. Así es como Dios perdona el pecado. También, entonces, la humanidad fue creada, sí, tenemos un libre albedrío, podemos hacer el bien o podemos hacer el mal, pero eso es una decisión personal. A usted nadie lo obliga ni a hacer una cosa ni a hacer la otra, algo bueno o algo malo, usted decide. Usted no puede echarle la culpa a nadie más. Entonces todos nacemos con esa condición de un libre albedrío. Yo escojo lo que yo quiero hacer. Bueno, sobre eso vamos a ser juzgados. Tenemos la capacidad de dominar esa mala inclinación, o sea, el ser humano tiende a pecar, pero el ser humano puede dominar esa tendencia. En el judaísmo la llamamos el Yetzer Hará, que es una inclinación al mal. Tenemos esa capacidad, no como Pablo lo enseñó, que el ser humano era incapaz. No, el ser humano es capaz. Y Dios no nos iba a dar mandamientos que no podamos cumplir. Sería injusto, y Dios no es injusto. Por el contrario, Dios es justo. ¿Y dónde encuentra usted que el ser humano puede dominar el pecado? Lo encuentra en Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y ahí Dios le está diciendo a Caín, tenga cuidado porque el pecado está a la puerta. Cuando él estaba pensando en matar a Abel. Y Dios le dijo, tenga cuidado con la decisión que usted va a hacer. Dice, el pecado lo está a la puerta, lo está acechando, pero usted lo puede dominar. Bueno, si Dios le dijo eso a Caín, es porque el ser humano puede dominar el pecado. Entonces, con eso tumbamos otra creencia cristiana. Obviamente traída de Pablo, del pecado original, que el ser humano es incapaz de obedecer la ley. Todos pecamos en algún momento de nuestras vidas. Pero todos tenemos la oportunidad de regresar al camino correcto. El pecado original no existe, porque un bebé no nace con pecado. El pecado no se transfiere de los padres a los hijos. Es intransferible.
Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 22. Y Dios dice, cada cual morirá por su pecado. Cada cual es responsable de sus actos. Yo no puedo cargarle la culpa mía a un ser o a otro ser humano que supuestamente murió por la humanidad, ¿no? Eso no existe, no existe. En la Biblia hebrea, nadie, ningún ser humano puede morir por los pecados de otro. Nadie. Eso lo prohíbe la Biblia hebrea. Así que no aceptamos el concepto del Nuevo Testamento del tema de la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque el ser humano puede dominar el pecado, y también puede escoger qué hacer. Bueno, cuando se requerían sacrificios, estaban destinados solo para los pecados no intencionales. O sea, no fue mi intención pecar, pero pecó. Por error, sí, bueno, pero pecó. Por equivocación, bueno, pero pecó. Entonces, por esos pecados pequeños, había que ofrecer un sacrificio. Pero también ese sacrificio tenía que ir acompañado de un arrepentimiento. Porque si usted no se arrepentía, el sacrificio no le servía de nada. Entonces, bien, en numerosos pasajes de la Biblia hebrea, incluyendo Oseas 14, Primera de Reyes 8 y Jeremías 29, nos informan que hoy, sin un templo o sacrificios, nuestras oraciones toman el lugar de los sacrificios. Las oraciones. Los sacrificios, en el Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Eso es lo que Dios quiere, ese es el sacrificio que Dios quiere, de un corazón contrito. Y Dios dice en Oseas 6, deseo bondad y no sacrificios. El conocimiento de Dios más que los holocaustos, o sea, más que los sacrificios. Entonces, es más importante conocer a Dios que pensar en ofrecer sacrificios, porque Dios no necesita sacrificios. Según las escrituras hebreas, los únicos animales prometidos para fines de sacrificio son aquellos que tienen pezuña partida y rumean. El cadáver de un animal que no tiene estas condiciones contamina. Ahora, solo por estos motivos los seres humanos están descalificados para propósitos de sacrificio. Jesús, como ser humano, no era apto para propósitos de sacrificio. No era apto. Una ofrenda expiatoria con sangre de animal debe ser físicamente sin defecto. Supongamos, los sacrificios en el judaísmo, el animalito tenía que ser menor de 1 año y tenía que ser sin manchas, sin tachas, sin defecto físico. Pero según los evangelistas, Jesús fue abusado físicamente antes de su ejecución. Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Juan 19, Juan 20, Mateo 27, Marcos, Juan 19, 2. Según Pablo, la circuncisión de Jesús constituyó mutilación. Esto está en Filipenses 3, 2. Y lo compara con castración. Luego, como resultado, Jesús nuevamente sería descalificado como un sacrificio válido. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba maltratado, manchado, circuncidado. Entonces, no servía como sacrificio. Esa es la ley de los sacrificios. Porque si usted quiere poner la muerte de Jesús como un sacrificio, vamos a ver cuáles eran las condiciones de los sacrificios. Y el animalito no podía tener ninguna mancha, ningún defecto. Supongamos que Jesús, como sacrificio, su cuerpo estaba todo maltratado y estaba circuncidado, según Pablo, estaba mutilado. Entonces,
queda descalificado. La afirmación del Nuevo Testamento de que la muerte de Jesús fue un solo sacrificio por el pecado para siempre no tiene fundamento bíblico hebreo, no tiene piso, no tiene una base. Entonces, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde? Porque no hay una autoridad bíblica que diga que eso es así. No. Antes, la autoridad bíblica dice que eso no es así. La sola muerte, sin importar cuál haya sido el alcance de la violencia o el dolor anterior, no satisface los requisitos bíblicos para aquellos momentos en que se ofrece un sacrificio expiatorio con sangre. En una ofrenda de expiación de sangre, el animal debe morir como resultado de la pérdida de sangre. Pero Jesús no murió por... como por pérdida de sangre, él murió asfixiado, porque el peso de su cuerpo, todo descolgado, influiría en que su tórax se viera constreñido y no tuviera suficientemente espacio para poder respirar. Él murió asfixiado, no por derramamiento de sangre. Entonces, ahora, Jesús no cumple las condiciones porque, primero, no hubo un derramamiento de sangre, murió por asfixia. La sangre de Jesús no fue llevada al lugar más santo para ser derramada sobre el propiciatorio. No fue.
Entonces, por eso era que los sacrificios tenían que hacerse en el templo. La crucifixión de Jesús no se hizo en el templo, se hizo fuera, en las afueras de Jerusalén. No solo eso, no hubo un derramamiento de sangre y su sangre no fue vertida en el lugar santísimo. Entonces, tampoco cumple esa condición. Tampoco los ministros, los que ministraban los sacrificios, eran sacerdotes levitas. Y en el caso de Jesús, en la crucifixión, fueron soldados romanos. Eso no tiene nada que ver con ningún sacrificio del orden levítico hebreo. Nada tiene que ver. Entonces, parece que no es lo mismo. No hay nada en común. Así que el sacrificio de animales ofrecido como expiación de sangre debe ajustarse a las pautas bíblicas. Si usted quiere tomar la crucifixión de Jesús como un sacrificio, debe ajustarse a las reglas bíblicas de sacrificio, pero no se ajusta. Entonces no puede ser un sacrificio. Ahora, como ya dije anteriormente, la humanidad de Jesús, el estado físico de su cuerpo y la forma de su muerte por crucifixión, ese es otro tipo. Él murió crucificado. Eso no era una forma de sacrificio hebreo. No era. Entonces, usted no puede aplicar la crucifixión de Jesús a que fuera un sacrificio para perdón de pecados. No puede ser. Porque esas no eran las condiciones que se requerían para un sacrificio. Entonces, repito, la humanidad de Jesús, su estado físico de su cuerpo y la forma de su muerte, la crucifixión, no satisfacen ninguna disposición de expiación con sangre que se encuentre en las escrituras hebreas. Esto es información que usted debe investigar. Antes de continuar, debemos hablar de la explicación cristiana tradicional de cómo la muerte de Jesús reemplazó los sacrificios ofrecidos en el templo. Ustedes van al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, donde dice que, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, las cenizas rociadas de novilla tienen poder para santificar a los contaminados y restaurarles la pureza exterior, ¿cuánto mayor es el poder de la sangre de Cristo? Sacrificio aquí. Entonces, Hebreos está trayendo la muerte de Jesús como si fuera un sacrificio, pero eso está equivocado, porque como sacrificio no reúne las condiciones de los sacrificios bajo el esquema hebreo, judío. Entonces, el judaísmo rechaza este punto de vista hebreo de la carta a los hebreos, porque primero que todo, el Dios creador de todo lo que existe, el Dios de Israel, Él prohíbe los sacrificios humanos. Entonces, si Jesús fue un sacrificio humano, eso está prohibido por la Biblia hebrea. Entonces, no hay razón. No hay razón. Una y otra vez en la Biblia hebrea, Dios condena el sacrificio de niños, que sí se llevó a cabo en las tribus cananeas. Sacrificaban niños a sus dioses, a Moloch. Eso lo tienen en el Levítico capítulo 18. Y Dios condenó esas prácticas. Entonces, eso no está. No hay una forma de que un ser humano muera por los pecados de otro. Eso es imposible. Bajo la autoridad bíblica de la Biblia hebrea. No se admite. Ahora, si bien el mandato de Dios a Abraham de sacrificar a Isaac fue una prueba que Dios le dio a Abraham, pero mire que Dios terminó no sacrificando a Isaac. El ángel paró. Entonces Dios no acepta sacrificios humanos. Esa es una prueba de que Dios no acepta sacrificios humanos. Se puede argumentar que la muerte de Jesús no fue un sacrificio en el sentido en que está prohibido el sacrificio humano, ya que fue voluntario de su parte y quienes lo mataron no lo hicieron con el fin de traer un sacrificio. A Jesús lo mataron los romanos
Pero ellos no lo hicieron para que fuera un sacrificio, sino era para castigarlo. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz romana? Porque violó las leyes romanas. Habló de que era rey de Israel, de que posiblemente era el Mesías, de que su reino no era de este mundo. La forma como él le contestó a Pilato, él mismo se incriminó. Entonces, bajo el Imperio Romano, ellos no admitían que nadie se adjudicara ningún título de rey ni de gobernador, si no era por nombramiento del mismo emperador César. Entonces Jesús mismo se incriminó y por eso tuvo que morir bajo un castigo romano, porque la cruz era una forma de castigo romano para los subversivos, aquellos que el Imperio Romano creían que eran enemigos del imperio. Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, vamos a decir que la gravedad del pecado y la necesidad de su perdón tienen en el judaísmo una solución, que es el arrepentimiento. Pero igual que para nosotros los judíos, el arrepentimiento, a través del arrepentimiento viene el perdón de los pecados. Para toda la humanidad, la condición es la misma. No hay diferencia. No hay diferencia. Bien. Entonces, Dios dice, y lo tiene también en Ezequiel 18, 21, 22, dice: puede ser que un hombre malvado abandone sus caminos pecaminosos y guarde todas mis leyes, haciendo lo que es justo y correcto. Ese hombre vivirá. Vivirá quiere decir se salvará. Él no morirá, o sea, no se perderá. Ninguna de las ofensas que ha cometido le será recordada. Vivirá a causa de sus buenas obras. Dice Dios: ¿tengo algún deseo de la muerte del impío? ¿No preferiría que él enmendara sus caminos y viviera? Dios quiere que la gente no se pierda. Por eso nos dio una forma de obtener el perdón. El arrepentimiento implica reconocer que uno ha hecho mal, arrepentirse de haberlo hecho y pedir sinceramente a Dios que perdone los pecados. Eso es suficiente, pero hay que tener un corazón sincero. Y hay que tener el deseo de cambiar su vida. Si usted no muestra ese deseo, usted no está arrepentido. Hay que tener en cuenta esa parte. Ahora, es cierto, los profetas en la Biblia hebrea criticaron a quienes traían sacrificios y los ofrecían y seguían pecando. Por eso Dios dijo que estaba cansado de los sacrificios. Pero ¿para qué fueron los sacrificios impuestos? Para darle a conocer a la persona la gravedad del pecado, de que un animalito inocente tenía que morir por culpa de esa persona. Pero obviamente, repito, eso eran por los pecados pequeños. Pero por los pecados grandes no había necesidad de ofrecer sacrificios. Muy bien. Entonces, tenemos también aquí en el Salmo 51, donde mejor se resume el asunto. El Salmo comienza con la expresión de un sentimiento de pecado que pesa mucho sobre el escritor. Le ruega a Dios, aquí estamos hablando de David, le ruega a Dios que lo limpie de su pecado y luego continúa diciendo: porque no te deleitas en el sacrificio que yo traería, no te agradan los holocaustos. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Haz bien en tu favor a Sión, tú edificaste los muros de Jerusalén. Esa es una oración de David a Dios. Así que eso es lo que Dios espera, que nosotros reconozcamos nuestra culpabilidad y enmendemos nuestro camino. No que sigamos pecando y pensemos que alguien que murió en una cruz
me va a perdonar mis pecados y yo sigo pecando campantemente. No, eso no tiene ninguna lógica, eso no tiene ninguna coherencia. Por tanto, el judaísmo busca el perdón de Dios en su infinita misericordia. Dios espera el regreso del hombre a él. Dios perdona todos sus pecados. Los rabinos enseñaron que los pecados de un pecador arrepentido no solo son perdonados, sino que también se convierten en obras virtuosas. Así de grande es el poder del arrepentimiento. Ahora, el sistema de expiación y sacrificio de la Torá fue dado exclusivamente al judaísmo. A los no judíos nunca se les dijo que tenía que hacer sacrificios, nunca. Eso está en Levítico 17:11. Entonces, lo que dice la carta a los hebreos en 9:22, que casi todo era perdonado por derramamiento de sangre. No, casi nada, porque eran muy pocos los pecados. Los pecados eran pequeños y los sacrificios, pues, eran en ese número. Pero la gente que pecaba con pecados grandes, que pecaba voluntariamente, con una actitud premeditada, por esos pecados no había que ofrecer sacrificios. Había que arrepentirse. Bueno, ahora, los no judíos, o sea, todo el mundo puede encontrar la remisión del pecado a través de la sincera oración confesional de arrepentimiento. Mire una cosa. Usted que ha leído el libro de Jonás, la historia de Jonás, Dios había determinado destruir a Nínive por sus pecados. Pero Dios perdonó a los habitantes de Nínive porque se arrepintieron. Dios no les dijo que ofrecieran sacrificios. Dice, y los habitantes de Nínive, en Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10, y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando llegó la noticia del rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, en actitud de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo, ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino, o sea, arrepiéntase, y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. En el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice, y vio Dios sus acciones que se habían apartado del mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea, los perdonó. Entonces aquí vemos que Dios perdona y no exige ningún sacrificio. En Miqueas 6:8 dice Dios le dice al pecador, vuélvete a mí y yo volveré a ti. Dios está esperando que nos arrepintamos para poder recibir ese perdón. Pase lo que pase, Israel siempre es el pueblo escogido de Dios, que está expresado obviamente en Isaías 41:8, 44:1, 45:4, 48:20, 49:3 y en Isaías 53, el siervo sufriente. Ahora, como hemos visto, el sistema de sacrificios es parte de un método que Dios proporciona para alcanzar el perdón de los pecados. Bíblicamente, un judío generalmente podía obtener el perdón mediante el sacrificio acompañado de oración y de arrepentimiento. Un sacrificio de sangre en sí mismo nunca fue el único medio de expiación. No, sino una parte de un proceso más grande. El propósito de la Torá no es simplemente salvar a las personas del pecado.
Su propósito principal es hacer realidad la promesa de Dios de que a través de la Torá el pueblo se convertiría en un pueblo santo de Dios. Esto se le prometió a Israel. Ahora, vamos a resolver una pregunta que todos los cristianos se hacen hoy en día. ¿Cómo puede un judío hoy recibir el perdón de sus pecados? Bueno, el arrepentimiento y no el derramamiento de sangre. Es la forma bíblica, por excelencia, de expiación válida en todas las generaciones, en todas las partes del mundo. Donde estamos los judíos, es el arrepentimiento, el que nosotros esperamos el perdón de Dios a través de ese arrepentimiento. Y eso está abierto para toda la humanidad. La expiación nunca es vicaria. ¿Qué quiere decir vicaria? Que el perdón de los pecados no puede ser transferible de una persona a otra. Y que una persona no puede morir como una figura vicaria por los pecados de otra. El sufrimiento de un ser no puede expiar los pecados de otro. Ezequiel capítulo 18, versículos 20 y 22, Ezequiel 18, versículos 26 y 28. Ni el siervo, ni el animal sacrificado, ni Jesús pueden asumir literalmente el castigo de otro. No necesitan ni pueden expiar indirectamente. Solo el pecador puede sufrir o arrepentirse de sus pecados. Hay dos caminos. Si usted no se arrepiente, usted muere por sus pecados y con sus pecados, y así mismo será juzgado. Pero si usted se arrepiente de su vida pecaminosa, Dios lo perdona. La ejecución o la crucifixión de Jesús simplemente no cumple con los requisitos fundamentales del sacrificio establecidos por la Torá. El tratamiento preparatorio de la crucifixión, los orígenes nacionales de sus verdugos, el hecho de que era un ser humano, la ubicación geográfica de su muerte, la falta de una muerte causada por un derramamiento literal de sangre, respectivamente, harían que cualquier ofrenda potencial no fuera apta para su consideración. Entonces, si el Nuevo Testamento es una continuación de lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, debe armonizar con el Antiguo Testamento. Las falsas comparaciones no serán suficientes. Los autores del Nuevo Testamento escogieron lo que les convenía para que pareciera que Jesús era un sacrificio válido y que se ofrecía voluntariamente como ofrenda por la culpa, lo cual no tiene sustento bíblico. En Isaías 45, 21 dice Dios: y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Entonces, ¿por qué el cristianismo no se fija en esto? Se quedó en el Nuevo Testamento y mire lo que dice acá, que Dios es el único que salva, que no hay nadie más. Eso es lo que dice Isaías 45, versículo 21 y 22. Ahora, por último, les voy a traer que ha habido muchas veces en la historia y en la Biblia hebrea relatos de perdón de pecados sin sacrificios de sangre. Y pecados grandes. Primero que todo, hay un pecado que es expiación con harina. ¿Usted cree que la harina expía pecados? Sí. En Levítico capítulo 5, versículo 11 y 13, cuando una persona no tenía suficiente dinero para comprar 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación, o sea, para perdón. Entonces, la harina expía pecados, la harina. Ahí no necesitaba sacrificios.
Un ejemplo muy importante, el perdón de David. Acuérdense que David mandó matar a Urías para él quedarse con la esposa de Urías, que era Betsabé. Y Urías murió en la guerra. Y David, cuando el profeta Natán le hace caer en cuenta que Dios se ha dado cuenta de ese pecado, David entra en un proceso de arrepentimiento tal que Dios lo perdona. Y David no tuvo que ofrecer ningún sacrificio. Ustedes tienen la historia en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Dios ha remitido tu pecado. O sea, lo ha perdonado. No morirás. Y en el Salmo 32:5, David le está reconociendo ese momento a Dios y le dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, confesé mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Dios y tú, dije yo, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. David le está diciendo a Dios: tú me perdonaste por este pecado que yo cometí. Y David mandó matar a un hombre para quedarse con la esposa de ese hombre. Y David no tuvo que ofrecer ningún sacrificio. Bueno, y hay otro tema, hay otra forma de perdón que en la Biblia figura un perdón con incienso, con el saumerio. Eso lo tenemos en Números capítulo 16, versículos 46 y 47, donde comenzó una matanza con el tema de Coraj y la rebelión de Coraj, etc. Y Moisés le dijo a Aarón: comenzó una matanza porque Dios estaba enojado con el pueblo y el ángel de la muerte comenzó a hacer matanza entre el pueblo. Entonces Moisés le dijo a Aarón: trae tu incensario, ponle brasas del altar y échale incienso. Vete enseguida a donde está el pueblo y pide a Dios perdón por ellos, porque la ira del Señor se ha encendido y la plaga ya comenzó. Aarón hizo lo que le dijo Moisés y se fue corriendo a donde estaba el pueblo reunido. La plaga enviada por Dios ya había hecho estragos entre el pueblo. Entonces Aarón puso incienso y pidió a Dios perdón por el pueblo, y Dios lo perdonó. Y la matanza paró. Esto es lo que ustedes deben saber, porque lo que les estoy informando ahorita es cuestión de vida o muerte eterna. No es nuestro propósito de convencerlos a ustedes de nada, pero de darles la información correcta. Y ustedes verán qué hacen con esa información. De manera que yo, por ahora, quiero parar acá y simplemente darles las gracias si ustedes dedicaron su tiempo para ver esta información. Realmente es muy triste ver cómo tantos millones de personas están en el mundo completamente engañadas. ¿Engañadas por qué? Porque no tienen el conocimiento, porque no han querido estudiar. Eso dijo Dios en Crónicas, dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Muchas gracias. Shalom.